Nuestro siguiente participante es el maestro Florian Rötzer, abogado y socio de Seufer Rechtsanwälte. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional y conocimientos específicos en el asesoramiento a empresas en materia de derecho de sociedades, operaciones de fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales y creación de estructuras de joint venture y de distribución a nivel nacional e internacional. Está colegiado en Alemania desde el año 2000 y en España desde el 2001 hasta el 2017. Además, está colegiado como abogado especializado en Derecho Mercantil y de Sociedades, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, desde 2012. Sus idiomas de trabajo son el alemán, el inglés y el español. Doy la bienvenida al maestro Florian Rötzer con el tema Marco Jurídico Alemán de Adquisiciones y Fusiones de Empresas a nivel internacional. Tiene la palabra, abogado. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por estar... ¿Se oye? ¿No se oye? Sí se oye, ¿no? Quizá lo pongo un poco más arriba. Ese es el ambiental y ese es el de Facebook. Vale, muy bien, perfecto. Ahora, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo como muniqués quiero también darles un cariñoso bienvenido a mi ciudad, que claro, para mí es un gran honor que esta conferencia se celebra aquí en Múnich. Y yo como me dedico mucho al mundo hispano-alemán, también para mí personalmente es un gran honor estar con todos ustedes. Y tengo que decir y felicitar a la señora Cisneros porque ha elegido un sitio muy tradicional de Múnich, es uno de los sitios más tradicionales que tenemos, que es el Hofbräuhaus, que se fundó, creo que era el 1589, y desde entonces existe esta casa con su tradición que tiene mucho que ver con cerveza. Y si ustedes bajan 2 plantas más, no sé si han tenido lugar de conocer este sitio, diría es un poco o bastante menos formal que aquí arriba, pero es un sitio muy bonito para disfrutar de la cerveza bávara y conocer incluso gente, porque ahí la gente está muy abierta. Entonces, un bienvenido a Múnich. Bueno, yo le quiero hablar del marco jurídico alemán de adquisiciones y fusiones. Bueno, ya se me ha presentado, creo, lo suficiente. Únicamente quiero decir que yo estaba ejerciendo como abogado también en Barcelona durante unos 7 años y en 2015 volví para Múnich para establecerme aquí en el despacho donde estoy hoy y me sigo dedicando mucho al mundo hispano-alemán, ¿no? Entonces esto, gran parte de mi clientela son empresas españolas con inversión en Alemania o de otros países de habla español. Entonces, para mí siempre me da mucha alegría trabajar con todos ustedes y con mis clientes. Bueno, les voy a hablar de un tema bastante amplio en poco tiempo, que es un poco un reto, pero cómo acercarnos al mundo de la adquisición y fusiones en Alemania. Bueno, ya hemos oído de la señora Becker, la forma de invertir o las formas de invertir en el mercado alemán. Otra forma es, digamos, de comprar ya una sociedad existente, una sociedad operativa en el mercado alemán y de esta forma entrar, digamos, directamente con su negocio. Tenemos mucha clientela que efectivamente opta por esta vía. Es un mundo especial, un mundo grande. Y yo pensaba cómo acercarnos a este tema, digamos, de una forma como es tan amplio para no perdernos. Y entonces la idea era de coger la estructura de un contrato
clásico de compra-venta de empresa en Alemania y sacar 3, 4 temas de la mayor importancia para explicarle un poco cuál es la situación en Alemania y cómo tratamos nosotros también en la práctica los temas. Una cosa es el marco jurídico, efectivamente importantísimo. Otra cosa es también un poco la práctica en el tema de las fusiones y adquisiciones. En el mundo M&A también, digamos, hay un cierto nivel internacional, ¿no? Sobre todo a la hora de reestructurar o estructurar los contratos. Y lo que pasa es que también nosotros en Alemania hemos un poco adoptado este sistema, siempre considerando el derecho alemán, ¿vale? Entonces, claro, el tema más importante es casi el objeto del contrato, ¿no? Primero necesito saber qué compro yo, cuál es mi adquisición, y en principio hay 2 opciones. Yo puedo comprar las participaciones sociales o las acciones de una entidad existente, o también cabe comprar los activos de la sociedad, de la compañía alemana. Entonces, si nosotros hablamos que es, yo diría, la mayor parte, por lo menos con nuestra experiencia, en nuestra profesión, en nuestro asesoramiento, es la compraventa de las acciones o de las participaciones de una sociedad alemana. Entonces, aquí ya hemos oído algo de las distintas formas societarias. Solo quiero decir aquí, en un marco digamos, de adquisiciones y fusiones, hay que ver exactamente el tipo de la sociedad para saber cuáles son los requisitos contractuales, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, en cuanto a forma, ¿no? Si nosotros compramos las participaciones de una GmbH alemana, que ya hemos aprendido qué es, entonces efectivamente tenemos que ir al notario, ¿no? Entonces tenemos que ir al notario, exige escritura pública para que este negocio tenga validez jurídica, ¿no? Si compramos las acciones de una sociedad anónima, es distinta, podemos hacer un contrato privado. Y efectivamente tenemos una cosa mixta que ya ha mencionado la señora Bekele, que es la GmbH y Co. KG, una cosa bastante rara, que tenía más bien su origen en el mundo fiscal, que es una sociedad comanditaria, y la sociedad comanditaria a su vez tiene por lo menos un socio colectivo y otros socios comanditarios. Entonces, el socio colectivo es quien responde de forma ilimitada frente a terceros, mientras que los socios comunitarios, digamos, responden con su aportación, que suele ser poco dinero, digamos. Entonces, si ahora tenemos en el tema de la adquisición de empresas, el target, la sociedad, es una GmbH y Co. KG, entonces compramos como 2 sociedades. Compramos la sociedad comunitaria y también al mismo tiempo compramos una GmbH que es el socio colectivo, ¿no? Entonces, de esta forma se consigue que el socio que responde de forma ilimitada es una GmbH, y la GmbH, como ya hemos visto, que es una sociedad capitalista que solo responde por su patrimonio, y de esta forma sí se consigue una limitación de la responsabilidad en total, digamos. Ya está totalmente reconocido por la jurisprudencia y en la práctica jurídica. De hecho, existen muchísimos. Lo digo porque es muy frecuente, si se invierte, si se compra una sociedad alemana, digamos, la forma societaria es la de una GmbH y Co. KG, que tiene cierta complejidad, porque necesitamos, no son 2 contratos, lo hacemos un contrato, pero el objeto social son participaciones tanto de la sociedad comunitaria como de la sociedad limitada, ¿vale? Entonces, y como en este caso también hace falta firma ante notario, porque está participada por una limitada, ¿vale? Eso es un poco como principios del si compro las participaciones o acciones. Otro tema muy práctico es el tema, digamos, de la compra de los activos, ¿no? Que yo
si yo ahora compro una sociedad, no necesariamente tengo que comprar las participaciones, también puedo comprar los bienes de la empresa. Quizá porque hay unos pocos bienes o una rama de actividad que interesa más que otras cosas, o sobre todo, digamos, la aplicación práctica es sobre todo el tema de la insolvencia, ¿no? Si yo tengo, y esto hay mucho en el mundo de hoy, que hay muchas insolvencias, también en Alemania, por supuesto. Entonces, yo tenía ahora, acaba de terminar una transacción que una empresa española ha invertido, digamos, ha comprado los centros de producción de una sociedad, de una GmbH alemana, y como la GmbH alemana estaba en situación de insolvencia, es decir, en situación concursal, entonces, para evitar que hay una responsabilidad, o digamos que el comprador también responde por las deudas antes de la compraventa, antes de entrar en situación de insolvencia, entonces no hay otra forma que comprar los bienes de la sociedad, que es un método, digamos, para acortar la responsabilidad en el momento de la compraventa. ¿Vale? Entonces, y después hay un criterio muy especial del derecho alemán, que es, resulta del derecho de la propiedad. Si yo compro y paso un bien, digamos, para que la propiedad pase, la ley exige que este bien tiene que ser suficientemente determinado. Tenemos que saber bien de qué hablamos. Si yo lo vendo este chisme aquí, es que no sé cómo lo digo yo esto en castellano, entonces si lo vendo, por lo menos tengo que identificarlo de una manera, ¿no? Para que sabemos de qué hablamos. Ahora, en estos temas que no es problema, pero el problema es si compramos los bienes de una sociedad, que no son 2, 3, 4 bienes, son miles de bienes, es que son máquinas, son el material de oficinas, son las mesas, son los ordenadores, es toda la materia en stock, ¿no? Que son muchísimos temas, y el gran reto es ahí identificar lo suficientemente claro todos estos bienes para cumplir con este requisito legal de suficiente determinación de todos estos bienes. Porque si resulta que no están suficientemente determinados, puede que el contrato, o digamos en cuanto al derecho de la propiedad, es nulo. Entonces, esto sería, claro, el worst case, ¿no? No puede ser, digamos, ¿no? Entonces, ahí es un poco un reto para digamos, formular o preparar o estructurar el contrato suficientemente claro de acuerdo con la ley. Entonces, si hablamos del objeto social, también tenemos que saber un poco los conceptos del signing closing, que es internacional, supongo en México es igual, que nosotros el signing es el momento de la firma del contrato, y después está el closing, es el momento cuando yo traspaso, digamos, la titularidad de las acciones, de las participaciones o de los bienes al comprador, ¿no? Entonces, lo que aquí típicamente se hace, o ¿por qué se hace esto? Porque a veces se necesita un cierto tiempo entre la firma del contrato para cumplir con unos requisitos para poder traspasar el negocio o las acciones. Puede ser, por ejemplo, si es una sociedad grande, entonces, y es un tema quizá de competencia, habría que comunicarlo o incluso solicitar un visto bueno por parte del organismo federal de competencia aquí en Alemania, que suele tardar unos meses. Entonces, esto sería un caso, pero digamos, en las compraventas más pequeñas esto tampoco es tanto cosas, sino muchas veces son cosas particulares, por ejemplo financiaciones, ¿no? Que necesitan un poco más tiempo, que entonces se organiza entre signing y closing. Entonces también es muy importante determinar el contrato, cuándo pasan todos estos bienes o las participaciones al comprador. Otro tema, claro, importantísimo, ¿no? Por una parte es lo que vendo, por la otra parte es lo que cobro, ¿no? Lo que pago, lo que cobro yo como vendedor. Entonces ahí, en principio,
Hay dos conceptos importantes, que es el primer concepto, que es menos jurídico, por eso tampoco hay que entrar mucho ahí. Además es un tema que hay firmas grandes que se dedican solo a esto, no abogados sino economistas, que cuál es el valor de la empresa, ¿no? El valor de la empresa, tanto si compro las acciones como si compro los bienes, los activos de la sociedad, cuál es realmente el valor, el enterprise value, ¿no? de esta entidad. Bueno, hay métodos reconocidos como discounted cash flow, etcétera. Lo que yo quiero decir aquí es un poco dos cosas. Primero, como método aquí, en cuanto a pymes, bueno, y pymes grandes, se aplica mucho el método de los multiplicadores, ¿no? Que se mira un poco empresas parecidas, similares en el mercado, en cuanto a su EBITDA o las ventas. Entonces, y si ahí había ventas anteriores, traspaso o valoración anteriores, entonces se mira un poco cuál es el valor de estas empresas en el mercado y se crea un multiplicador aplicándolo al, por ejemplo, resultado, al EBITDA de la sociedad alemana. Lo que pasa es que al final también es muy subjetivo, digo yo, por lo menos es mi experiencia. Si hablamos de la mediana empresa, es importantísimo que al final, digamos, tanto el comprador como el vendedor como el comprador, muchos venden una vez en su vida su empresa, que no son profesionales, no son investment banking, sino es un tema muy personal, y igual buscan un sucesor quizá para su empresa, que quiere adquirir la empresa para continuar con la misma. Entonces, los valores, el enterprise value, la verdad es que muchas veces es muy subjetivo el valor que dan las partes a la empresa, que puede variar muchísimo, depende del bien, qué importancia, no sé, puede que la empresa solo tiene una patente que interesa muchísimo al comprador y por eso está dispuesto a pagar un precio mucho más alto que en otros casos. Entonces, esto es, digamos, el punto de partida en el contrato, es este valor de empresa, el enterprise value. Y para llegar al precio de compra-venta tengo que fijar un mecanismo para saber, no, porque normalmente yo compro la sociedad en un determinado momento y yo lo compro libre de deudas, libre de caja, entonces, y también con un cierto working capital, ¿no? el capital que hace, o capital circulante que hace falta para atender a las deudas que vencen pronto. Entonces, el contrato tiene que prever este mecanismo. ¿Y cómo se hace esto? Se determina el enterprise value, se suma la caja, se quitan las deudas financieras, digamos, y hay que mirar que hay suficiente capital circulante, y esto al final es el precio, ¿vale? El tema es en qué momento determino yo este precio, y este precio se determina en el momento del closing, no del signing. Es demasiado temprano, porque si hay 3 meses más pueden ocurrir muchas cosas en las empresas. Entonces hay que mirar la fecha del del closing, y como en el closing ya se paga, tiene que pagarse un precio, se paga un precio provisional, un acercamiento que ya debería ser muy, muy cerca del precio final, y que se paga con un precio final. Y una vez que tengamos las cuentas de situación a fecha de closing, que tardará unos meses en prepararlos, entonces se conocen los números concretos y se puede calcular el precio final, y la diferencia hay que pagar o hay que devolver entre precio provisional y precio final, ¿no? Esto es un mecanismo, creo que es bastante internacional, es que lo que típicamente se aplica. Después hay también el método del locked box, que se refiere a un punto en el pasado. Se cogen, por ejemplo, las cuentas ahora a finales del año 2022 y se cogen todos los números ahí y se obligan al comprador de no
no realizar o negocios fuera de lo normal, o de no sacar dinero, o de no hacer, digamos, tonterías en el sentido para sacar dinero de una forma indebida en términos del contrato. Lo que pasa que yo, de verdad, pocas veces lo he visto en mi vida, es el lockbox no se ve mucho para evitar conflictos posteriores. Claro, las cuentas anuales un poco mayor trabajo, pero da un resultado normalmente más satisfactorio. Por supuesto, las cuentas, los closing accounts, puede haber una discusión sobre ellos, entonces hay que dirigirse a una especie de árbitro si los contratos, si las partes no están de acuerdo, para buscar una solución normalmente amistosa. Entonces, una componente también muy importante y cada vez más importante es el earn-out. Digamos, es la variable, ¿no? El otro es digamos, el precio una vez calculado fijo, pero después aquí es muy típico en Alemania, el mercado alemán, y yo hablo mucho de inversión extranjera también hacia Alemania, acordar un earn-out. Un earn-out, ¿qué quiere decir? Es una parte variable del precio de compraventa en función del resultado de la empresa durante los 1, 2 o 3 años después del closing, ¿no? Es decir, que aquí se dice, no sé, ahora el vendedor dice, mira, yo tengo una empresa cojonuda, es que funciona súper bien, y el comprador dice, bueno, pero los números que me has aportado no lo soporta, ¿no? Es que, entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, es un método porque dices, vale, hacemos un precio que está un poco por debajo del precio que acordaríamos ahora, pero digamos, yo comprador, le doy a ti, vendedor, la posibilidad de aumentar de tu precio, y muchas veces es una parte considerable si tu negocio es, digamos, tan cojonudo como tú dices para alcanzar estos resultados durante los próximos 1, 2 o hasta 3 años, diría yo. Más de 3 años no se ve mucho. Entonces, esto es una forma de cerrar también Si en la negociación a veces el comprador y el vendedor están cerca, pero falta una parte para cubrir, y el earn-out es un mecanismo muy útil en la práctica, y yo diría en 90% de las transacciones que llevamos nosotros en el despacho, y los que yo sé de otros compañeros del mercado, ahí sí que se aplican este tipo de earn-out. Importante el método es sobre todo si los vendedores continúan en la empresa, porque entonces también tienen cierto control sobre la marcha de la empresa. Esto también es importante. Si no continúan, entonces el contrato ya es más complejo, porque hay que establecer unas reglas exhaustivas para proteger, porque claro, los resultados se pueden influir fácilmente, diría yo, ¿no? Con ciertas inversiones o lo que sea. Entonces, ahí el contrato tiene que prever un mecanismo específico, ¿vale? Bueno, otro tema que es una pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? Un poco para 8, venga. Entonces, saneamiento y evicción, ¿vale? Son más o menos los 8 minutos que me quedan. Si yo compro una empresa, ¿vale? O si volvemos a este chisme de aquí, si yo vendo este chisme, es bastante fácil determinar si es defecto o no es defecto, ¿no? Funciona o no funciona. Entonces, digamos ahí el Código Civil alemán prevé una definición de cuándo una cosa es defectuosa o no, ¿vale? Entonces, esto es bastante fácil. Claro, si vendo un coche también todavía es más o menos determinable o factible determinar si un coche es defectuoso. Bueno, tenemos el famoso Dieselgate, ¿no? Que hace años que se están dedicando, y grandes despachos a este tema, y al final es esto, ¿no? El coche está defectuoso, sí o no. Ahí, claro, hay mucha discusión, pero también ya hay sentencias del Tribunal Supremo que aquí no interesan ahora, pero claro, si vendo yo una empresa, claro, la empresa tiene muchísimas relaciones
jurídicas. Cuando una sociedad es defectuosa, entonces si aplico yo las reglas del Código Civil alemán, no da una solución clara, ¿no? Es decir, yo vendo una empresa y ahora resulta que de los 100 ordenadores, 10 no funcionan. Pero solo ordenadores, después es una planta grande que, no sé, que produce máquinas o lo que sea. Porque 10 ordenadores de los 100 que se han vendido, ahora la empresa es defectuosa, sí o no. Esto es en la práctica casi imposible determinar, o había muchísima inseguridad jurídica que ningún comprador y ningún vendedor aceptaría. Por eso, también en cuanto a las consecuencias, porque la definición de los daños y perjuicios que cubre el Código Civil alemán es muy amplio. Son daños directos, son daños indirectos, es decir, que son las ganancias perdidas, lucro cesante, ¿no? Creo que se dice. Entonces, estas cosas, si incluimos todo esto en el concepto de los daños y perjuicios, muchas veces puede fácilmente superar el precio de compraventa de la empresa. Entonces, ahí hay que buscar un equilibrio, y este equilibrio, bueno, se establece a través de un sistema autónomo en el contrato de garantías, creo que también es a nivel internacional muy frecuente, que hay como un catálogo de garantías que otorga el vendedor, en el que diga, no sé, las participaciones que vendo a usted son mías, ¿vale? Yo soy titular de las participaciones, que no hay cargas, que no hay un derecho de preferencia de un tercero, ¿no? Que tenga un mejor derecho, etcétera. Pero después, esos, digamos, son así se llaman los title guarantees, las garantías fundamentales, pero después hay otras garantías que se refieren más al negocio en general, que, no sé, los business guarantees, que los contratos principales están en vigor, que no hay un conflicto ante los tribunales, ni civil ni laboral, que los derechos de IP y IT son suficientemente protegidos, etcétera, ¿no? Entonces, al final hay unas ciertas garantías en el contrato, y el vendedor solo es relativo, porque si el comprador es una empresa americana, este catálogo suele ser enorme, pero entonces estas garantías, el vendedor dice que estas garantías son ciertas. Si resulta que las garantías no son ciertas, también el propio contrato de compraventa, el SPA o el APA, digamos, incluye unas reglas claras que puedo reclamar ahora como daños y perjuicios, ¿no? Y ahí, claro, hay ahora mucho margen de negociación, que yo puedo limitarlo, por ejemplo, a los daños directos, ¿no? Que digo, no, solo los daños directos, y entonces y no incluir, por ejemplo, el lucro cesante, o limitarlo también en cuanto a cantidad, ¿no? El típico CAP, no sé, el valor del precio de compra-venta, 50%, 25%, se ve todo, depende un poco del mercado, de la situación del mercado, o otras reglas, o por ejemplo, claro que yo he hecho una due diligence para verificar la empresa, cómo está en la situación, pero la due diligence no sustituye estas garantías, por supuesto, pero puedo decir que yo en el data room, tú, comprador, has visto los documentos 1, 2, 3, y todo que tiene que ver, todos los problemas jurídicos que están relacionados con los documentos 1, 2, 3 están excluidos, porque ya los has visto, tú has comprobado, y si tú no ves problema, no quiero responder por nada. Si ve el comprador en el marco de la due diligence un problema, entonces hace una especie de un finding y hace una cláusula de liberación y dice, mira, ahí, por ejemplo, un pleito pendiente, ¿no? En el due diligence hay un pleito y dice, mira, del pleito respondes tú, vendedor, del resultado, porque es una cosa tuya del pasado, ¿vale? Y de esta forma se busca un poco en un sistema autónomo un equilibrio entre la responsabilidad del vendedor y la responsabilidad del comprador. Bueno, yo creo que con esto ya está. Después hay otras cláusulas que acaba de decir, la cláusula de liberación,
en el caso de unos asuntos muy concretos que se han encontrado en el marco de la due diligence. Después también se otorgan garantías por parte de la compradora, pero son muy limitados en cuanto a su solvencia, etcétera. Y la típica cláusula de competencia y de no confidencialidad. De la competencia hay que decir, ojo, eso es un tema también, hay jurisprudencia que establece claramente que esta cláusula de no competencia no se puede o solo está aceptado en un marco jurídico concreto, es decir, que hay que mirar la actividad actual y tampoco en cuanto al tiempo, como mucho 2-3 años. Bueno, y con esto ya he terminado. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Si tienen preguntas después o ahora el coffee break, creo yo, ¿no? Aquí estoy a su disposición. Gracias, muchas gracias.